Gracias por vernos por medio de esta plataforma. Te comparto en este momento un mensaje, espero que sea de mucha bendición para tu vida, que se titula: ahora en estos tiempos los verdaderos hombres de Dios se escasearon. Por eso dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Toda la gloria es para Dios. En deshonrarlos, en acusarlos de pecados, delitos y maldades. Pero no nos interesa que Satanás levante todo su barro contra los hijos de Dios y contra los hombres de Dios, porque lo que importa no es lo que dicen los hijos del diablo, lo que importa es lo que dice Dios de ti, lo que importa es lo que dice el Espíritu Santo de ti. Y qué lástima que en esta tierra hay muchos llamados hombres de Dios, que la gente los aplaude, los halaga, y son unos hipócritas, y son unos degenerados, y son corruptos, mentirosos, falsos, engañadores. Pero hay otros hombres de Dios que Satanás los quiere destruir, los odia, los aborrece, los quiere silenciar, quiere taparle la boca, quiere matarlo, desaparecerlo. Pero Dios está con ellos y el Espíritu Santo está en ellos, y Dios los ha llamado, Dios los ha preparado, y Dios habla a través de su boca. Y para que Dios hable a través de la boca de alguien, el corazón de esa persona tiene que estar limpio. El Hijo de Dios no habla mentira. El Hijo de Dios nunca habla mentira. El Hijo de Dios habla verdades. Siempre habla la verdad. Te pueden acusar de mentiroso, te pueden acusar de ladrón, te pueden acusar de inmoral, pero si son acusaciones, la Biblia dice: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozao y alegrao, que vuestro galardón es grande en los cielos. Y cuando tú eres un verdadero hombre de Dios, un verdadero siervo de Dios, Satanás va a buscar la manera de que tú no prediques, y va a buscar la manera de que la gente no te escuche, que la gente piense mal de ti, que la gente no te respete. Satanás va a atacar tu salud, Satanás va a atacar a tu familia, Satanás va a atacar tu economía, Satanás te va a atacar de muchas maneras para que tú no prediques, para que tú no hagas la obra de Dios. Pero si Dios está contigo, tú nunca te rindas. Tú sigues predicando, tú sigues hablando el mensaje de Dios, tú sigues declarando la verdad. No te detengas, que nadie te calle la boca, que nadie te destruya con sus mentiras. Tú confía en Dios y sé como Juan Bautista tenía enemigos muy poderosos, pero más poderoso era el que estaba con él. Y los hijos de Dios no nos vamos a esconder. Por eso que estamos en este lugar hablando la palabra de Dios con parlantes, porque esta palabra no la podemos esconder, y la iglesia de Cristo no se puede esconder, y los hombres de Dios no se pueden esconder. Dios nos ha dado su palabra, y esa palabra hay que declararla. Duélale a quien le duela, grite quien grite, salte quien salte, relinche quien relinche. Y si el diablo se molesta, que se moleste más, no nos importa. Lo que nos importa es que Dios se goce con su palabra. Lo que nos importa, que la palabra de Dios corra, que la gente escuche el mensaje de Dios. Satanás no quiere que tú hables el mensaje de Dios, pero tú no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión,
y a la casa de Jacob su pecado, y por el mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Juan Bautista era un verdadero hombre de Dios, hermano, y el verdadero hombre de Dios predica lo que Dios le dice que predique. El hombre de Dios no está pensando que fulano se va a molestar, que sultano se va a incomodar, que el borracho se va a molestar, que el adúltero va a enfurecerse, que va a decir me están gritando, me están acusando, me están maltratando. No, hermano, el hombre de Dios habla el mensaje de Dios. El hombre de Dios da la leche pura de la palabra de Dios. Nosotros no podemos echarle agua a la leche. Aguar la leche no se puede aguar. No, que muy fuerte, que esa leche me hace daño, esa leche me hincha el estómago. Cuando tú eres un hipócrita y sinvergüenza, la leche te hace daño. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, la leche de la palabra de Dios, la leche pura, te liberta, te sana, te salva, te transforma, te cambia. Los demonios no soportan cuando uno da la palabra como es. Pastor, pero hay gente que se va a molestar, ya no van a venir a la iglesia. Hermano, hay gente que se va a molestar, eso es cierto, pero hay gente que va a recibir la palabra. Los que son de Dios oirán la palabra de Dios. Y Dios no nos ha llamado a congregar gente, a llenar las iglesias de falsos, de lobos, de sapos, de rana, de murciélago, sino llenar la iglesia de ovejas, de hijos de Dios, de siervos de Dios, del pueblo de Dios. Y cuando uno da esta palabra, el que es sincero se arrepiente, el que ama a Dios entrega su vida a Jesucristo. Pero el malvado, el perverso se enfurece, se va renegando con sus demonios para otra parte. Pero a nosotros lo que nos interesa es que la gente sincera se convierta. La gente sincera deje el robo, deje la mentira, deje la brujería. El esposo que deje de pegarle a su esposa. Que la gente que está metida en la homosexualidad cambie esa vida que a Dios le desagrada. Esos que van y beben el licor y no hay comida en la casa, los hijos lloran, gritan, y él gastándose la plata, yéndose a la cantina, buscando a la mujer ajena. ¿Cómo no vamos a dar la palabra de Dios? En este mundo hay millones de adúlteros, hay millones de fornicarios, hay millones de borrachos, millones de brujos, millones de sinvergüenzas, de delincuentes, degenerados. Y vamos a dar un mensaje tibio, un mensaje, hermano, falso. No, Dios nos levantó para dar su palabra. Yo no puedo acá hablar mi palabra, yo tengo que dar el mensaje de Dios. Y el que de Dios se convierte, el que de Dios lo recibe, el que de Dios se entrega. Y para eso Dios levantó a Juan Bautista. Juan Bautista, él daba el mensaje idéntico como Dios se lo entregaba. Y un hijo de Dios no puede ser cobarde. El hijo de Dios tiene que hablar la palabra como está escrita. Nosotros no le vamos a enseñar a Jesucristo cómo se predica. No le vamos a enseñar a Juan Bautista cómo se predica. Ahora hay predicadores modernos que dicen, no prediques así, muy fuerte, se van a molestar, te falta sabiduría, te falta amor, misericordia. Hermano, nadie más amoroso que Dios, nadie más misericordioso que Jesucristo, nadie más sabio que el Espíritu Santo. Y esta palabra es la palabra del Espíritu Santo. Este mensaje es el mensaje de Jesucristo. Satanás no quiere que hablemos esta palabra, porque él sabe que esta es la única palabra que tiene poder. Si al mensaje de Dios lo blandengueamos, lo cambiamos, ese mensaje ya no tiene poder, porque ya no es mensaje de Dios, se vuelve mensaje de hombre. Y Dios nos ha llamado a dar su palabra. No es mi palabra,
no es la palabra del movimiento misionero mundial, de nuestra religión, es la palabra de Dios. Esa palabra que hace que los demonios griten, que los demonios salgan disparados, que los pecadores se arrepientan, que los corazones, hermanos, cambien, que la familia se restaure, que el drogadicto salga de la droga, el borracho del alcohol, el pervertido sexual de las inmoralidades. Y ese era Juan Bautista, un mensajero de Dios, un predicador de verdad, profeta de Jehová. Y Dios lo formó en un desierto. Y sabe qué, hermano, él no entraba a la ciudad a predicar porque Dios le dije, Dios le habló que esté en el desierto. Pero la gente, aunque hacía calor, aunque había una polvareda, había un arenal seco, la gente se iba al desierto a buscarlo a Juan Bautista. Venían de todas las ciudades, gente de todos los niveles económicos, se pasaban la voz, porque había habido 400 años de que no había palabra de Dios, no había un mensajero de Dios, no había un profeta de Dios, todos eran sepulcro blanqueado. Pero luego de 400 años, desde Malaquía hasta Mateo, 4 siglos, Dios no hablaba, porque Dios estaba molesto, porque la gente se había vuelto hipócrita, le había dado la espalda. Y cuando Dios, hermano, te habla, eso es su misericordia. Más bien deberías sentirte contento de que Dios te hable, que Dios te diga la verdad, que Dios te predique. Porque cuando Dios está demasiado furioso por tanta maldad, ya Dios ni te habla. Porque la palabra de Dios es un tesoro. Oír la palabra de Dios es un privilegio. La palabra de Dios son perlas preciosas. Y Dios no le da las perlas a los perros, ni a los cerdos, a los chanchos sucios. Dios le da la perla a la gente que valora su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Dios, en su misericordia, dijo, aunque el pueblo está rebelde, el pueblo está en maldad, los veo endemoniados, enfermos, ciegos, paralíticos, les voy a dar mi palabra. Y lo llena de su espíritu a Juan Bautista. Y cuando llegó a cierta edad, Juan comenzó a declarar la palabra. Y Juan no era un sacerdote. Juan no estaba en el templo. Juan ni siquiera cuidaba la puerta del templo. Él lo único que decía, yo soy una voz que clama la palabra de Dios en el desierto. Es decir, que él ni siquiera decía su nombre. Él decía, yo solamente soy un mensajero. No me mire a mí, mire el mensaje. Porque ahora hay muchos predicadores que lo que quieren que le tomen fotos, que lo miren, que lo carguen, que le revienten cohetes, que todo el mundo lo felicite, que le digan siervo de Dios, que le digan profeta, que le digan apóstol, que le digan el ungido, que le digan querubín. Pero Juan Bautista no le importaba esas tonterías. Juan Bautista lo que quería, que la gente escuche la palabra de Dios. Esa era su motivación. Él no buscaba llenarse los bolsillos de dinero. Él no buscaba hacerse famoso para que la gente lo aplauda. Él lo que quería era que la gente se salve, que la gente se arrepienta, que la gente se libre del infierno eterno, que la gente entre al paraíso celestial. Y eso es lo que nos trae aquí a este lugar, que usted conozca la verdad, porque la verdad te hará libre. Que usted conozca el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio es poder de Dios. Porque si el Hijo del Hombre Jesús os libertare, seré verdaderamente libre. Y la gente salía a los desiertos, hermano,
A pesar de que era un lugar duro, difícil, caminaba con sus hijos, con los niños, porque ese hombre tenía palabra de Dios. Y la gente sentía en su alma. Cuando alguien da un mensaje de Dios, la gente siente en su alma un sabor diferente, un sabor especial. Y la gente siente, dice, ese tiene palabra de Dios, ese es mensajero de Dios, ese es profeta de Dios. Aunque habían unos que lo odiaban a Juan Bautista, los fariseos, hipócritas, corruptos, los gobernantes degenerados de aquellos tiempos, querían destruirlo, pero no podían impedir que las multitudes sigan buscando a Juan. Y todos estaban seguros que Juan era un hombre de Dios, que tenía el Espíritu de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú eres un hombre de Dios, Dios da testimonio de ti. A los que son de Dios, a los que son verdaderos hijos de Dios, Dios le da discernimiento. Y Dios te dice, ves ese que está ahí, ese es mi hijo. Ves ese que está allá, esa es mi hija. Escucha ese predicador, esa es mi palabra. Pero cuando es un falso y tú eres un hijo de Dios, tú sientes que ese mensaje es hueco, que ese mensaje es vacío, que ese mensaje no sale de Dios, que ese mensaje sale de la mente humana. Decía el apóstol Pablo, ni mi palabra ni mi predicación son con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando hay palabra de Dios, la gente viene, la gente se acerca, la gente se arrepiente, la gente llora, la gente le dice a Dios, sálvame, cámbiame, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen hijo, quiero ser una buena abuela, un buen padre. Señor, ayúdame, no puedo dejar la borrachera. Señor, ayúdame, no quiero pegarle a mi esposa. Señor, mi vida no tiene paz, quiero suicidarme, ayúdame, no tengo felicidad. Dios mío, mi vida es sufrimiento, mi vida es dolor, estoy enfermo. Señor, ayúdame. Cuando uno escucha la palabra de Dios, hermano, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos escuchan, los paralíticos se levantan, los endemoniados liberados, los pecadores perdonados, los corrompidos cambiados. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y las obras del diablo qué son? Son el adulterio, el hombre que engaña a su pareja matrimonial, la esposa que traiciona a su esposo con otro hombre, aquellos que están teniendo sexo y son solteros, aquellos que están conviviendo y no se quieren casar, son fornicarios, aquellos que van a rezarle a las imágenes de yeso, de piedra y de madera, y que le piden a los muertos y le ponen velas y le ponen flores, y se van al cementerio a hablarle a los familiares muertos. Todas esas cosas son satánicas. Pasas el huevo, pasas el cuy, chachando la coca, todo eso Dios lo repudia. Un mundo pecador, un mundo perdido, un mundo ciego, un mundo endemoniado. Lo que le hace falta es la palabra de Dios. Este mundo no lo va a cambiar los líderes políticos, ni lo van a cambiar los científicos, ni lo van a cambiar los filósofos, ni lo van a cambiar los millonarios, ni los militares, ni las armas de los ejércitos. Lo único que va a cambiar este mundo es la palabra de Dios. Y eso es lo que Juan estaba haciendo. Y es por eso que él alzaba la voz y decía, arrepentíos, convertíos, que el reino de los cielos ha llegado. ¿Sabe lo que significa eso? Que Juan hablaba de muchos temas, es cierto,
pero sobre todo él hablaba del arrepentimiento de pecado. El problema más grande de la humanidad se llama pecado. Lo que impide que la gente se salve es el pecado. Lo que tiene a millones de almas en el infierno atormentado es el pecado. Lo que hace que Satanás tenga control de naciones enteras es el pecado. Por el pecado hay maldiciones, hay enfermedades, hay peste, hay plaga. Por el pecado se destruyen los matrimonios, se destruyen los hogares. Por el pecado Satanás se ha vuelto el Dios de este siglo. Pero Dios lo levanta a Juan Bautista a hablarle a la gente del pecado, a decirle a la gente que son pecadores. ¿Y sabe qué es el pecado? Es la rebelión contra Dios. ¿Sabe qué es el pecado? Es la desobediencia a Dios. Hay mucha gente, aún en universidades, que cuando usted usa la palabra pecado se molestan. ¿Por qué usa esa palabra pecado? Dice, no hable de pecado, hable de delito o hable de vicio, pero pecado no diga. Porque pecado, hermano, está vinculado a un lenguaje bíblico. Ellos no quieren que hablemos eso. Pero lo más grave del pecado es que es una ofensa a Dios. Y Juan le decía a la gente, ustedes son unos pecadores, ustedes han ofendido a Dios, ustedes hacen lo malo, son homicidas, son ladrones, codician a la mujer ajena, los jueces son corruptos, las autoridades son perversas, los religiosos son hipócritas, por donde uno mira es maldad, pornografía, robo, trampa, vicio. Ese era el mensaje que hablaba Juan el Bautista, porque la gente no sabe por qué no tienen paz, por qué no tienen felicidad. Dicen, ¿dónde está Dios? Dios es malo, Dios está muerto. ¿Por qué sufro tanto? Culpan a las autoridades del gobierno, culpan al fulano, culpan a su madre, a su padre. Pero la culpa principal de toda esta desgracia la tiene el pecado y Satanás. Y el ser humano no sabe que está en pecado. La gente cree que eso son diversiones, que eso es normal, que todo el mundo tiene sexo con su enamorada, se van ahí en el lugar oscuro, ahí en el cerrito, ahí junto al árbol, en el callejón oscuro, se meten en esos hoteles de mala muerte, en un motocar, a tener sexo. No, que eso es normal, no tiene nada de malo. No saben que el pecado es un insulto a Dios, que nunca van a salir de su desgracia, de su miseria por el pecado. Por eso Juan le decía, porque no hay que tener miedo, hermano, a la gente hay que decirle la verdad. Hay que decirle, ustedes están en pecado, ustedes se están burlando de Dios, ustedes pisotean su palabra, ustedes han dejado su mandamiento, ustedes se han vuelto religiosos hipócritas, con la lengua honran a Dios pero con los hechos le niegan, matan, violan, hacen injusticia, adoran imágenes, adoran a piedra pintada. Y la escritura dice, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos, los ladrones no entran, los injustos no entran, los fornicarios no entran, los adúlteros no entran, los homosexuales no entran, los afeminados, los que se echan con varones, los violadores no entran, los secuestradores, ni los terroristas, ni los narcotraficantes, ni los brujos no entran al reino de los cielos. Hay que decirle a la gente la verdad, hay que hablarle a la gente la palabra de Dios. Satanás no quiere que hablemos. El infierno ha abierto su boca como un hipopótamo y se traga cada segundo. Caen almas al infierno y no para.
Desde hace cientos de años el infierno sigue tragando almas de seres humanos por el pecado. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y los más terribles enfermos son los que están enfermos del alma, enfermos del corazón, enfermos de su mente. Para eso vino Jesús, para dar vida y darle abundancia, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir, mas el Hijo de Dios vino a salvar. Y él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Juan le decía a toda esa gente, la gran mayoría de ellos conocían los mandamientos, la gran mayoría de ellos eran religiosos y muy religiosos, hasta con cargos importantes en la religión. Pero no eran hijos de Dios, no eran verdaderos servidores de Dios, no lo eran. Satanás tiene el mundo engañado. Apocalipsis 12 dice: Satanás engaña al mundo entero. Jesús dijo que el que miente es del diablo, porque el diablo miente desde el principio, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y una de las grandes mentiras de Satanás es hacerle creer que el pecador es hijo de Dios. Y hay gente que son mentirosos, ladrones, borrachos, fornicarios, adúlteros, van a los prostíbulos y creen que son hijos de Dios. O creen que si rezan o van a una religión ya Dios los perdonó. Solo Dios perdona cuando usted se aparta del pecado. Y uno se arrepiente una vez en la vida. Eso que dice: no, yo me arrepiento todos los fines de mes, me arrepiento toda la semana, me arrepiento una vez al año. No, no. El arrepentimiento es una vez en la vida. Toda la semana pecando y el domingo se arrepiente. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Cuando uno se arrepiente una sola vez en la vida y le dice: Dios, perdona todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis injusticias contra ti, oh Dios mío, he pecado, te he ofendido, he sido malo, he sido injusto, he hecho llorar, he hecho sufrir. Señor, perdóname. Si yo pudiese retroceder en el tiempo, yo no haría las maldades que he cometido contra mi prójimo, contra mi familia, contra mí mismo, contra ti, Señor. Señor, yo no quiero volver a hacer esas maldades nunca más. Dios mío, dame una oportunidad. Y cuando uno le habla así a Dios de corazón, el Señor te examina y ve la veracidad. Y cuando Él ve sinceridad, recién te lava con su sangre. Pero si Él ve que eres un hipócrita y que te dice: Señor, perdóname, perdóname, y eres un mentiroso que vas a volver a la borrachera, vas a volver a pegar a tu mujer, el Señor no te lava con su sangre. Sigues endemoniado, te mueres, te vas al infierno eterno. Pastor, ¿por qué usted habla del infierno si yo no escucho casi a los predicadores hablar del infierno? Es que el diablo no quiere que se hable del infierno. Pero el tema que más se debe hablar a la humanidad es la realidad de la condenación eterna. El tema más importante en la Biblia es la salvación del alma. Es verdad que Dios sana el cuerpo, es verdad que Dios sana a los enfermos del cuerpo, pero el tema más importante de la Biblia no es la sanidad del cuerpo, ni es la prosperidad económica, ni es la solución de tus problemas con tu novio, con tu enamorado. No, hermano, el problema más grande de la humanidad es que están sin salvación. Y Cristo dijo: y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Salvación del alma. Que el día que tú mueras, tu alma no vaya al infierno eterno. Pastor, y si no hay infierno, pastor, no hable del infierno, porque eso maltrata la psicología de la gente. Eso es maltratar las emociones, eso hiere la susceptibilidad de la gente. No, lo que hiere todo es el tormento eterno.
No hay nada más espantoso que el tormento eterno. Mientras yo estoy predicando, hay millones de almas gritando en el infierno en este momento. Y eso no son tonterías, eso no son juegos. La gente grita y llora atormentada en un infierno. Y nosotros vamos a estar aquí en la tierra hablando de todos los temas, pero no hablándole de lo más terrible, que escapen de la ira venidera, que escapen del tormento eterno. Por eso que Juan Bautista le decía a las multitudes: arrepentidos, convertidos, que el reino de los cielos ha llegado. La única manera de vencer a la bestia maldita del pecado y de su compadre el infierno eterno es el arrepentimiento. Solo eso. Pastor, yo conozco un brujo poderoso. Ese brujo te hace una limpieza allá, te lleva allá al fondo en la Amazonía, en las cochas, invoca a los espíritus y te hace una lavada y tus pecados y todo desaparece. Otros se van allá a buscar al chamán del norte, a la Juaringa de Piura. Otros se van buscando al brujo burundanga y buscan brujos, brujas, curanderos, sortílogos, agoreros, santeros, paleros, macumberos, diableros. Busca a Jesucristo, que Él sí tiene poder. Él es el único que tiene poder de limpiar el pecado. Su sangre tiene poder. Pastor, a mí me han hecho brujería. La sangre de Cristo destroza la brujería. Aquí está el poder de Cristo para deshacer la brujería y para sacar demonios que te tienen amarrado. Por eso no puede cambiar. No puede cambiar. Y le promete a tu esposa: ya no te voy a pegar, ya no me voy a gastar la plata de la comida con el trago, con la caña, con la cerveza. Y hasta lloras. Lloras porque tú te das cuenta que tus hijos lloran, se asustan, sus piernitas tiemblan cuando llegas todo borracho, todo sucio. Tu esposa la golpea y tú amas a tu esposa y a tus hijos. Te sientes que eres una bestia humana, te sientes como una rata. Y tú dices: ya no voy a tomar, le promete y llora. Pero pasan los días y vuelves a emborracharte y vuelves a pegarle. ¿Sabes por qué estás así? Porque eres esclavo de Satanás. Satanás te ha encadenado, pero aquí está el que rompe esas cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo echa fuera a esa bestia maldita, a esa serpiente que te ha tenido amarrado durante todos estos años. El Señor la desaparece, porque el fuego del Espíritu de Dios está en este lugar, y el fuego de Dios hace que toda serpiente del infierno tenga que salir disparada. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Ay, pastor, porque usted habla así, no tiene amor. Yo no escucho así a otros predicadores, hablan más suavecito, suavecito. Yo soy de la escuela de Juan Bautista, yo soy de la escuela de Jesucristo, yo soy de la escuela de Rodolfo González, soy de la escuela del Espíritu Santo, soy de la escuela del pastor Luis Señor Ortiz, soy de la escuela de Pedro y de Pablo. De esa escuela somos nosotros, de la escuela de la iglesia de Jesucristo, y predicamos esta palabra diciendo: arrepentido y convertido, que el reino de los cielos ha llegado. No hable así, predicador, porque lo pueden matar. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabemos a dónde vamos, sabemos que existe el reino de los cielos. Nuestra vida es predicar esta palabra. Juan Bautista le decían: cállate o te van a decapitar, cállate o te van a matar. ¿Cómo va a callarse la boca un hombre que tiene espíritu de Dios? Tiene un fuego en sus entrañas, fuego del cielo, tiene una lava espiritual que erupciona cuando uno predica. Aleluya. Alabanza al Señor, alabanza hacia el Señor, gloria a Dios. Usted sabe que cuando Juan, luego de 400 años, todo era oscuridad, Satanás tenía el planeta entero amarrado, enlazado, encadenado. Estaba muy bien sentado en su trono
con sus legiones de demonios, y los seres humanos cual perros, sufriendo, tirados, atados, atormentados. Hasta los niños Satanás se les metía, los tiraba al fuego para quemarlos, al agua para ahogarlos. 400 años horribles, que no había palabra profética, no había un mensajero de Dios. Satanás estaba feliz, estaba contento, su trono se hacía más grande cada día. Pero luego de 400 años, ese día, hermano, cuando por primera vez Juan sale y alza su voz y comienza a hablar en medio del desierto esa palabra poderosa, yo creo que los demonios de los aires comenzaron, hermano, comenzó a haber un terremoto en los aires, un terremoto espiritual. Los demonios corrían de un lugar a otro. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Hay una erupción allá en el desierto. ¿Qué está sucediendo? Una voz está clamando con palabra de Dios. Los demonios desesperados. La gente comenzó a oír. Juan predicaba, los pecadores se arrepentían, comenzó a haber liberaciones, transformaciones, la gente quedaba convertida, quedaba libre, y Juan seguía predicando. La noticia corrió, la gente venía, hermano, en multitudes. Los demonios en los aires, alborotados, habrán ido corriendo a avisarle a su padre Satanás. Satanás, mala noticia, se ha levantado una voz y la gente está siendo libertada, se está predicando el evangelio, nuestro trono está siendo bombardeado porque la palabra de Dios cañonea el trono de las tinieblas. Satanás se habrá parado de su trono, habrá salido corriendo a ver qué pasa. Y allí estaba Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, con una investidura de poder. Juan Bautista movió mar y tierra para silenciarlo, pero no pudo. Llegó el momento cuando acaba su ministerio de Juan, de hablar al mundo que se arrepiente y se arrepentía. Y entonces Juan muere. Cuando Juan muere en aquella cárcel, Satanás dijo: ahora sí, recuperamos la tranquilidad. Se acabó la pesadilla de Juan, pero no le duró mucho. De nuevo vinieron más demonios desesperados a decirle: Padre Satanás, mala noticia, se ha levantado otro mucho más poderoso que Juan. Los muertos están resucitando, los ciegos ven, los paralíticos caminan. ¿Quién es? Dice que su nombre es Jesús de Nazaret. Satanás, hermano, le vino un dolor de cabeza que hasta ahora no se le va. Le vino un terror, un pánico, bajó, entró a la sinagoga. Jesús estaba hablando en la sinagoga, se levanta y dice: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Tú quieres destruirnos? Sí, es verdad. Cristo ha venido a destruirlo, a aplastarle su mugrienta cabeza y decirle: suelta a ese hombre, suelta a esa mujer, porque Cristo vino a salvar al pecador del yugo de las tinieblas. Satanás fue masacrado. Todos los días Jesús lo noqueaba en el suelo. Al otro día venía a atacarlo y Jesús lo noqueaba en el suelo. Sus demonios se le van cargado a Satanás. Dale aire para que reaccione. Al otro día, porque es terco, hermano, terco. Al otro día volvía de nuevo noqueado.
Jesús lo noqueaba todos los días, lo tiraba al suelo, a la lona, 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 a la lona. No pudo. Pero cuando ve que Jesús se va, ascendió al cielo, Satanás dijo: se acabó mi pesadilla, la más horrenda de mi existencia. Los apóstoles se esparcieron. ¿Dónde están? Se habían encerrado a orar en el aposento alto. Estaban temerosos, estaban escondidos, diciendo: Señor, ayúdanos. Queremos salir a predicar y no hay fuerza, no hay valor, no sabemos hablar, no tenemos oratoria. Y de repente era el día de la fiesta judía llamada la fiesta de la cosecha o la fiesta del Pentecostés. De repente sopló un viento, todo comenzó a moverse y de repente el viento entró con una fuerza terrible y aparecieron unas llamas de fuego en el aire, y esas llamas de fuego comenzaron a bajar y se posaron sobre la cabeza de los que estaban en ese lugar. Ahí estaba Juan, ahí estaba Andrés, ahí estaba la Virgen María, ahí estaban todos reunidos orando, encerrados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas la grandeza de Dios. Salieron a las calles. Ahora, hermano, eran unas metralletas de predicadores, predicando en cada cerro, predicando en cada colina, predicando en cada valle, predicando en cada pueblo. Satanás, hermano, habrá gritado: ¿y ahora qué pasó? Si ya Juan Bautista murió, Jesús se fue. Y le decían: Jesús está de nuevo en las calles, Jesús está allá en Samaria. En Samaria. Jesús está allá en Galilea. Pero ¿cómo en Galilea? Jesús está allá en Cesarea. Jesús está aquí. Pero ¿cómo va a estar en tantos lugares? No era Jesús. Eran los apóstoles de Jesús. Eran los discípulos de Jesús. Ahora se había levantado un Pedro, un Pablo, un Juan, un Felipe, un Esteban. Hasta mujeres, Aquila y Priscila. Matrimonios. Hermano, y de ese día seguimos dándole duro y no nos puede detener, no nos va a detener, porque si nos mata a nosotros se levantan nuestros hijos, y si mata a nuestros hijos se levantan nuestros nietos, y si mata a uno se levantan 10 predicadores, y se matan a 10 levantaremos 100. Esta obra no se puede detener, porque esta obra es de Dios. Nadie la puede vencer. Esta obra tiene un pastor llamado Jesucristo. Él tiene sus brazos fuertes, grandes. Sus piernas son sólidas. En su mano tiene poder. Como dice Habacuc, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayo brillante salía de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Y el día de hoy Jesús te dice: ponte de pie. Y el día de hoy Jesús te dice: levanta tu mano. Y el día de hoy Jesús te dice: si tú quieres que yo te ayude, te sane, te salve, ven aquí a este lugar. Ven, acércate ahora. Aquí está el poder de Dios para libertar. Aquí está el poder de Dios para sanar. Aquí está el poder para echar fuera la brujería. Ora bashandara basana handalaya. Orisana basobahaya. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está el que limpia de pecado. Aquí está el que sana enfermo. Es Jesucristo el Señor. Él es el Todopoderoso. Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Él es justo. Él es fiel, Él es manso, Él es humilde, Él es grande, grande, grande. Él está aquí y Él te ama. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere darte vida eterna. Él te ha librado de la muerte. Tú deberías estar muerto hace tiempo en el infierno. Dios no permitió que te mueras. Y hoy día te dice: arrepiéntete de tus delitos, de tus maldades, para que salve tu alma.
Aquí está el Dios que cambia al pecador. Aquí el Dios que cambia a la mujer que está sin paz y sin gozo. Aquí está el Dios que restaura el hogar en guerra. Aquí está el Dios que da vida eterna. Aquí está Jesucristo, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está el Todopoderoso. Amigo, no le miento, Jesús está aquí. Su Espíritu está aquí. Esta es su palabra. Pastor, yo nunca he escuchado esa forma de hablar. Es que esta es la palabra de Dios, la palabra de la Biblia. Si este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, comparta. Para la bendición y salvación de más almas. Toda la gloria es para Dios. Solo para Dios. Que la paz de Dios sea contigo y que Dios te bendiga.